A 100 días de las elecciones estamos desarrollando este foro para conocer las ideas, propuestas y también soluciones a problemas fundamentales del país. El segundo candidato que se presenta es el candidato de la Alianza, don Juan Dalmau. Licenciado Juan Dalmau, saludos. Saludos, Ferdinand, saludos al panel. Un placer estar de vuelta. Qué bueno. Te agradezco mucho que también estés aquí sin condiciones y sin reglas ni nada por el estilo, porque ustedes saben cómo se juega pelota dura. Gracias por la invitación, además de la responsabilidad de que nos ofrecemos al país dar cara. Muy bien. El tema que queremos arrancar a jugar pelota dura contigo es el tema de la salud. Hemos preparado una historia de lo que está pasando en las salas de emergencia de Puerto Rico para ver qué soluciones tú le presentas a esto. Vamos a ver la historia. Estas imágenes que nos dejan ver una fila interminable de pacientes en camillas corresponden a lo que se vive en la sala de emergencias del Hospital Menonita en Caguas. ¿Desde cuándo su mamá está aquí? Desde el lunes. Desde el lunes. ¿Qué hicieron? ¿La atendieron de inmediato o la dejaron esperando? Porque la queja es que hay decenas en fila aquí esperando. No, esperamos hasta, ¿verdad?, a que haya cuartos. Todavía no hay cuartos disponibles. Como siempre, tenemos que estar sentados ahí esperando que nos llamen. Está difícil. ¿Qué es lo que ven? No hay mucho personal para eso. Están en las camas, en los pasillos, así... ¿Una fila? En una fila. No hay tantos hospitales en Puerto Rico para poderlos transferir. Dos solamente, Centro Médico Río Piedra y este hospital ahora en Caguas tienen ese problema. O sea, los médicos se han ido, las citas son hasta 8 o 9 meses. Esto no es solamente una crisis hospitalaria, no. Esto es una crisis del sistema de salud. La pregunta es que hay tanto dinero, y dónde está ese dinero para aumentar el sueldo a los que salvamos y cuidamos vida 24/7. Problema fundamental, y hablábamos ahorita de que estamos, ¿verdad?, poniéndonos viejitos. Esto se va a seguir llenando las salas de emergencia por obligación, por naturaleza. Jorge Colbert, el profesor Colbert, nos trae datos adicionales para entrar en la conversación. Colbert. Así es, Ferdinand, el tema de la salud es un tema prioritario, y en el caso del presupuesto del gobierno de Puerto Rico es el renglón de mayor inversión. El 20% del presupuesto en el presupuesto consolidado va a ser alrededor de $6,000 millones de los 33,000 que es el presupuesto consolidado del gobierno de Puerto Rico, obviamente incluye fondos federales. ¿Cuál es la situación particular que tenemos? Bueno, hay en los 3.2 millones de habitantes que tenemos en Puerto Rico, el 93.8% de la población tiene cubierta médica, ya sea privado o público. El 48%, más o menos 1.5 millones de personas, están bajo el plan vital, el plan del gobierno de Puerto Rico, que se financia con fondos federales casi en su totalidad. Hay 69 instalaciones médicas, 9.350 camas, y hay 24 centros hospitalarios en los 78 municipios. ¿Cuál es el problema principal, Ferdinand, que ha habido? Este dato que está aquí. En la última década, 8,000 médicos se han ido de Puerto Rico buscando otras opciones profesionales, y eso ha afectado tremendamente los servicios. Las tardanzas en las citas en las instalaciones médico-hospitalarias, obviamente también en los médicos, la escasez también de enfermeras y enfermeras. Ciertamente se necesita una reestructuración, una reforma al sistema de salud. ¿Qué proponen nuestros candidatos? Vamos con Ferdinand. Gracias, Jorge. Bueno, Juan, tienes 10 minutos para esta conversación. ¿Cómo arrancas? ¿Qué propuestas tú presentarías como gobernador para atender este problema? Bueno, mira, yo he presentado una propuesta ya hace varios meses sobre un programa de Una Salud. Y eso se refiere a lo que tiene que ver con un acercamiento en la prevención, un acercamiento en la atención y un acercamiento en la rehabilitación. Nosotros tenemos un sistema que no es un sistema de salud, es un sistema de tratamiento luego de que las personas enferman y tienen condiciones en donde intervienen lo que son los médicos y lo que son los hospitales. Así que dentro del plan Una Salud está el elemento de prevención que tiene que ver con crear comunidades saludables, crear liderazgo comunitario que pueda orientar a esas comunidades, particularmente personas mayores, adultos mayores, rehabilitar los parques pasivos para que puedan tener actividad física, utilizar el acceso a lo que es los miles de jóvenes que forman parte del sistema de salud público para lo que debe ser salud escolar, salud oral. Se identifican muchos padecimientos médicos con anticipación precisamente por medio de salud oral. Podemos prevenir muchos de los problemas que luego tiene que recargar el sistema de salud si adoptamos una medida preventiva
sobre los problemas que estamos enfrentando como sociedad. Tienes problemas de obesidad infantil que posteriormente son problemas que se dedican a diabetes, problemas cardíacos, problemas de alto colesterol, problemas de hipertensión. Así que tenemos que prevenir. El otro tema es lo que tiene que ver con enfatizar en lo que son los tratamientos primarios. Y obviamente están los primarios hasta los supraterciarios. Pero tenemos también que fortalecer el acceso a esos sistemas primarios que podamos entonces dar un servicio inicial fundamental. Pero tú traes en ese video un tema que yo creo que debe estremecer a todo el mundo. Ese es el diario vivir de miles y miles de personas, no en ese hospital, en casi todos los hospitales. Primero, porque el servicio de emergencias médicas es lo que permite que el hospital tenga que atenderte cuando no aparece un médico o tu médico no tiene nada más que una lista de espera y te atiende de aquí a 3 meses. Y yo creo que en ese sentido nosotros tenemos que enfatizar en que nuestro sistema de salud tiene que responder a un sistema de salud en donde haya un único pagador directo a los proveedores de servicio. Eso sacaría del medio a las aseguradoras privadas como intermediarios. Y ese sistema de salud público se va a financiar con fondos federales, como planteó el profesor Jorge Colbert, en donde tenemos un presupuesto consolidado de $6.000 millones. No hay justificación para que haya personas que no tengan acceso al derecho a la salud por falta de fondos. Es que los fondos no se han dedicado al paciente y a fortalecer el sistema de salud, el sistema preventivo y el sistema de rehabilitación. Se ha utilizado por compañías con ánimo de lucro, no con ánimo de poder darle servicios a la ciudadanía. Ustedes plantearon hace un rato, tenemos demográficamente una población de adultos mayores que no va a terminar de aquí a 10 años, va a aumentar. Si no adoptamos política pública desde ahora para ir previendo que ese nivel de lo que son los porcientos de adultos mayores va a aumentar, se va a complicar. Vamos a tener un escenario mucho más complicado. Este tema que a mí particularmente me preocupa mucho, la cantidad tan grande, decía Colbert, 8.000 médicos se han ido de Puerto Rico. ¿Cómo retener al médico aquí? Se estableció un mecanismo que ya se eliminó, que era reducirle la tasa contributiva al 4%. Eso creo que ayudó un poco, pero ¿qué se puede hacer? Porque hasta que no tengamos los médicos suficientes, las salas de emergencia van a seguir llenas y la gente va a estar sin atenderse adecuadamente. Mira, Ferdinand, yo he hablado con amistades que son médicos. Me dicen, mi problema no es contributivo, yo tengo buenos contables. Mi problema es la lucha continua con los planes médicos. Y yo te puedo dar mi experiencia personal. Yo no sé cuál fue la tuya. Yo también. Tú también, ¿verdad? Cuando Gabriel estuvo en el hospital pediátrico atendiéndose de cáncer, no había a veces la crema para anestesiar cuando le iban a hacer los exámenes espinales. No habían gasas. Las enfermeras tenían que doblar turnos, no había suficientes recursos. Planes médicos le debían al hospital pediátrico $11 millones. Entonces, de repente, tú te das cuenta que el ánimo de lucro va por encima de la necesidad de la atención de salud. Y ese es el pediátrico, con niños y jóvenes que tienen que atender. Entonces, lo que yo estoy planteando es que con un sistema de salud en donde podamos nosotros, con una corporación pública, y que quienes administren los fondos sean los actores del sistema de salud, proveedores de servicios, lo que son pacientes, lo que han sido pacientes víctimas de impericia médica, que entonces establezcan las fórmulas y modos de pago directo a los proveedores de servicios. Pero Juan, ¿se eliminan las aseguradoras en esta propuesta? No se eliminan las aseguradoras. ¿Cómo lidiamos con ellos? Porque siguen siendo un problema según la boca de los propios médicos. No se eliminan las aseguradoras. En el libre mercado podrán competir y quienes den mejores servicios y mejores accesos a salud, esas podrán estar en el mercado competitivamente. ¿En el mercado privado o en el mercado público? En el mercado privado. Por eso la sacaría del gobierno. La sacaría como intermediarias del gobierno, porque ejemplo, en gran medida, Alex, en el pasado año, las aseguradoras privadas obtuvieron en ganancias, no incluye gastos operacionales, bonificaciones, gastos de representación de los ejecutivos. Oye, obtuvieron ganancias de casi $1.000 millones. Cuando Jorge Colbert plantea que hay 200.000 puertorriqueños y puertorriqueñas que no tienen acceso a plan médico porque no pueden pagar uno privado y no cualifican para el público, tenemos a 200.000 personas en la calle en términos de acceso a la salud. Las personas que tienen la tarjeta, el plan médico del gobierno, seguirían teniéndolo. Así mismo no tendrían ningún problema. Tendríamos más fondos para poder distribuir para mayor captación de lo que son clientes del sistema de salud, para poder traer a esos 200.000 puertorriqueños y puertorriqueñas sin plan médico. El plan médico, de nuevo, $6.000 millones. Hay países que no tienen ese presupuesto.
Y ese es el único que es para salud. Guillermo. Juan, a mí me preocupa que esas imágenes que vimos es en el Hospital Bandera de Caguas, y sé que Caguas está cerca de tu corazón. Así es. La pregunta es, si eso pasa en hospitales privados y hospitales poderosos, ¿cómo es posible? O sea, ¿qué medidas a corto plazo? Es lo que yo quiero preguntar. Parecería ser que la salud preventiva, parecería ser que todas estas cosas operan un poco más largo, pero de inmediato para esa gente que tiene familiares que están en posiciones bien delicadas, que están desesperados, que ese es el día a día, no en Caguas, sino en todo Puerto Rico. Yo, mira, pienso que ante ese escenario, el Departamento de Salud ha virado hacia el lado. Y yo creo que debe asumir un rol de fiscalización mucho más eficaz. Aquí hay hospitales que se han tenido que ir a la quiebra, pero es por deficiencias administrativas. Pero usted está hay otros hospitales que han tenido problemas por lo que tiene que ver con la falta de ocupación en camas. Pero cuando tomamos en cuenta que tenemos una población cada vez de adultos mayores que es más grande, y tomamos en cuenta que hay unos padecimientos médicos debido precisamente a que no ha habido unas políticas preventivas, tenemos que también anticipar que esas camas que hoy tal vez no tienen ese nivel de ocupación, pueden utilizarse en los momentos de emergencia y no tener a las personas en los pasillos esperando, porque supuestamente no hay ocupación, pero en los pasillos sí. Hay un sector que sabemos que está ahí, que lo discutimos, pero nadie hace nada. El sector que no puede pagar un plan privado y tampoco cualifica para el plan público. ¿Qué hay para esas miles y miles de personas que no tienen plan médico por esas condiciones? Precisamente el proyecto que yo planteo de un plan de salud universal cubriría a esas personas, porque el ahorro que representa ese dinero que recibe en lucro los planes médicos estaría entonces siendo administrado por esa corporación pública sin fines de lucro, para que ese dinero se pueda utilizar para la cobertura de esas 200.000 personas. No quiero sonar ingenua, pero usted está consciente, usted como candidato, consciente de que en Puerto Rico la gente se muere si no tiene palas para que lo atiendan en un hospital, en una sala de emergencia. Eso es así, Margarita, eso es así. En estos momentos, para uno lograr una cita médica, para uno lograr una atención médica, es si conoces al doctor o a alguien que trabaje con el doctor o un familiar. Y eso es algo criminal, porque significa que no estamos siendo tratados como iguales en la dignidad humana del acceso a la salud, todos y todas nosotros. Y una de las cosas que también me preocupa, Margarita, es que yo sé el nivel de poder que tienen las aseguradoras privadas. El cuatrienio pasado yo presenté legislación para que se enmendara el Código de Seguros y evitar que las aseguradoras privadas enmendaran unilateralmente, como pueden hoy, los contratos con los proveedores de servicio, imponiéndole más trabas. Cuando tú me preguntabas qué vamos a hacer con los jóvenes, uno de los problemas que tienen los jóvenes médicos que vuelven a Puerto Rico, se gradúan de aquí, es cómo entrar a la red de los planes médicos privados por la cantidad de trabas que le ponen. O sea, tenemos que facilitar el ejercicio de la profesión, particularmente en el tema de la salud. Te hago la misma pregunta que le hice a Jesús Manuel hace un instante. Si el país te da el voto y te conviertes en gobernador, ¿qué sería lo primero que harías cuando llegues allí a la Fortaleza? Bueno, ya yo escuché lo que dijo Jesús Manuel y naturalmente yo hace meses he dicho que hay que cancelar el contrato de Luma y Genera. Porque como que Jennifer González y Jesús Manuel se han olvidado de Genera, que se quieren comprar ellos mismos el gas con su matriz de New Fortress. Pero aparte de eso, me parece que en una orden ejecutiva el mismo día puedo ordenar al Departamento de Justicia, al Departamento de Educación, que cesen los pleitos contra los padres y madres de los niños de educación especial y comience un proceso de transición hacia el cumplimiento de lo que dice la ley y la jurisprudencia. Bueno, Juan, no tengo más tiempo. Gracias. Nos tuvimos que mantener en el tema de salud, un tema importante y obviamente hay muchísimo más que discutir. Pero ya tendremos tiempo. En otra ocasión hablaremos del clandestinaje y las candidatas que no vienen a estos foros, porque parece ser que le sacan más provecho al escondite que a dar cara al país. Gracias, Juan Dalmau. ¿Qué les parece esta presentación que hace Juan Dalmau sobre el tema de la salud? Y destaco que los dos candidatos, la primera acción que haría tanto Jesús Manuel como Juan Dalmau es eliminar el contrato de Luma. Ya van dos. ¿Qué les parece? Arrancando con ese pie forzado. Bueno, en eso pues estamos de acuerdo con ellos y definitivamente hace rato que debieron haber cancelado eso. El modelo que presenta Juan Dalmau es parecido al que presentaba Bernie Sanders en su campaña presidencial, y donde se ha aplicado ese modelo en los países donde se ha aplicado, es cierto que enfatiza la prevención, pero también es cierto que crea burocracias nuevas, que reduce la competencia entre las aseguradoras, por lo tanto al fin y al cabo no reduce los costos, y al aumentar la burocracia también se presta para politizarlo. Entonces es un sistema que puede funcionar, pero en el caso de Puerto Rico va a tener muchos problemas porque ya sabemos que crear agencias nuevas.
no tenemos la madurez para manejarlo. Bueno, podría ser, pero tiene que haber unos cambios en la administración pública para que un sistema como ese pueda funcionar. Y fondos, esos 6 billones y los fondos que hay, eso está asignado a ciertas áreas. Eso no es tiene nombre y apellido, nombre y apellido. Nombre y apellido. O sea, que el tema preventivo no solo requiere un andamiaje completamente diferente, una mentalidad completamente diferente, una educación de pueblo completamente diferente y unos proveedores diferentes, pero los fondos son diferentes y no son los fondos que tenemos actualmente. ¿Pero por qué burocracia? ¿Por qué aumenta la burocracia? Pues porque va a crear él dijo, va a crear una corporación pública sin fines de lucro. Pues eso quiere decir que va a haber junta de directores, presidentes. Otro organismo gubernamental. Eso fue lo que yo entendí de eso. Cada vez que el gobierno, el problema más grande que tenemos y se ve en salud es que los mercados son mucho más eficientes porque funcionan con incentivos. Hay unos incentivos entre las partes para hacer las cosas bien y poder recibir lo que quieren. Entonces, en el gobierno, la falta de incentivos es bastante alta como para tú tratar de crear algo que pueda hacer el mercado más eficiente que tú, que lo haga una agencia de gobierno. Entonces, obviamente, por algo estamos en quiebra. Lo que pasa es que es el criterio de los médicos, de la facultad médica, ¿verdad? Claro. Que las aseguradoras los están asfixiando, que no pueden operar aquí bajo ese sistema. No quisiera que se me fuera el tiempo sobre el tema de Luma, porque creo que es importante. ¿Cómo recibe el sector privado de que ya haya 2 candidatos planteando eliminar Luma de golpe y porrazo? Yo no sé cuál es la estrategia, ¿verdad? Lo explicarán ellos más adelante. Le añadió Juan, genera también. Y genera. O sea, ¿a dónde, quién entonces cogería el sistema? ¿Y cuánto tiempo nos tomará eso, esa transición? Dicen que el contrato de Luma es incancelable, que no se puede tocar. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, en el área, yo creo que el candidato Juan Dalmau está haciendo un acercamiento que las personas quieren escuchar y lo sufren, que es el tema de la falta de servicios médicos sensibles y de los médicos que no existen. Ahora, es un problema de fondo, como casi todo en el gobierno pasa, que es estructural, es el modelo de salud. Así que quizás la propuesta a futuro pudiese tener alguna salida, pero inmediatamente cuando usted llegue ya a Fortaleza en enero, usted va a tener que trabajar con el modelo existente y tiene que haber unos pasos que se puedan lograr dentro del modelo actual para asegurar los fondos federales y el pareo, hacerlo más eficiente e ir encaminando esa transición a otro modelo si esa finalmente es la propuesta. Pero para yo entenderla a usted lo que acaba de decir, no está de acuerdo con lo que explicó aquí Juan Dalmau. A mí me parece... Nadie está contento, por lo menos del sector privado le puedo decir, con el contrato de Luma y con el servicio que ha dado. Es evidente. Y probablemente con lo que la mayoría de las situaciones de salud la gente quisiera tener. Pero las respuestas a las voy a cancelar, las voy a eliminar o voy a romper esto y hacer algo nuevo en 2 meses, no es así, no se logran. Mira, Puerto Rico está en quiebra por el control centralizado de los activos del gobierno, de los activos de producción por parte del gobierno. La energía es uno de los medios de producción más importantes que tiene una sociedad. Y lo menos que tú quieres es al gobierno manejando ese activo. Por algo estamos en quiebra. Que tú tengas que atender la situación de Luma, de que no tiene los recursos necesarios, de que no está siendo fiscalizado como tiene que ser, no quiere decir que la solución es que el gobierno vuelva a tener un activo de producción bajo su control. Primero que nada, porque ya lo quebró. Pero lo destruyó. Ya lo quebró y lo destruyó. Puerto Rico está en quiebra porque hemos tenido malos gobiernos que han tomado malas decisiones. Igualmente hay sitios en el mundo que tienen buenos gobiernos y toman buenas decisiones. Y la situación es que todos los gobiernos prometen que van a cambiar, que lo van a cambiar y lo van a resolver, y todos hacen lo mismo. Por lo tanto, en mi caso, ya yo no tengo esperanza en el gobierno de que va a resolver este problema. Y el tema de Luma, eso hay que cambiarlo. Eso es que eso no es debatible. Es que Puerto Rico tuvo una experiencia con acueductos de alcantarillado y la compañía Ondeo, donde el gobierno se fue a privatización de servicios de acueductos y alcantarillado y tuvieron que regresar. No. Esa fue un poquito diferente. Para todo el convenio, todo el manejo de recursos humanos, eso eran empleados del gobierno. O sea, que lo que tú tenías era un layer gerencial con todo el andamiaje burocrático y laboral del gobierno y los empleados del gobierno. El gobierno permanente. O sea, el gobierno permanente. Ondeo cometió suicidio tirándose ahí. La única manera que lo puede hacer es como lo está haciendo Luma, de tener control de los recursos humanos. Pero yo creo que hay buenas ideas ahí que hay que ver como todo. ¿Cómo lo hace posible y cuánto cuesta? Vamos al tercer candidato. El tercer candidato a la gobernación se presenta ante nosotros. Tenemos una historia muy interesante también. Vamos a ver qué propuestas tiene para solucionar este problema.